eh, hablar de colonialismo o hablar de neocolonialismo en el Perú es un hecho histórico, es un hecho producido en los últimos 500 años, pese a que en ese interín de 500 años hay un periodo al cual le hemos llamado ampulosamente independencia, que no fue tal y que luego lo vamos a ver. Pero algo que rescato yo del video que hace un momento acabamos de ver es esa posición firme de decir sí es cierto. El colonialismo es algo actual, es algo contemporáneo, es algo que todavía está presente y que no sabemos cuánto tiempo más estará presente mientras no actuemos políticamente sobre esta situación. Porque la única solución frente al colonialismo es una solución política, no es una solución académica, no es una solución intelectual. Lo académico, lo intelectual puede de alguna u otra manera contribuir para la solución de ese problema, pero el problema es básica y netamente político, porque es una toma de decisión política de qué hacer con este país, qué hacer con esta nación, qué hacer con esta sociedad. Más mi crítica empieza de la siguiente forma. Se puede plantear la descolonización, se puede hablar de descolonización, se puede exigir descolonización si no nos hemos descolonizado nosotros mismos. El año pasado, así como en los últimos 5 años, cada 12 de octubre, muchos en sus redes sociales colocan 500 años de dominación, 500 años de colonialismo, tenemos que liberarnos, viva Pachacútec, viva la Pachamama y vivan muchos más. Pero estos docentes universitarios que tanto gritan viva la Pachamama, viva Pachacútec, a sus alumnos en la universidad les exigen entregar su trabajo de investigación siguiendo las normas APA, por ejemplo. Y las normas APA o el formato APA, como le quieran denominar, es, es un formato del imperialismo americano. No es obligatorio en muchos países de América Latina, casi no es obligatorio en toda Europa, pero aquí sí se impone porque si no presentas tu trabajo de investigación, tu tesis, tu tesina, tu paper en normas APA, simple y llanamente no es académico, no es científico. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un grupo de filósofos, un grupo de antropólogos, sociólogos, historiadores, X, Y, Z, que exigen, que gritan que debemos descolonizarnos cuando ellos están totalmente colonizados, cuando ellos asumen que si el trabajo está en normas APA, es un trabajo que tiene carácter académico, que tiene carácter científico y que por ende puede ser publicable? En cambio, si alguien dice no tengo yo por qué respetar unas normas que no han sido elaboradas en el Perú, ni siquiera legalmente diseñadas en el Perú, esos trabajos, por ejemplo, no son publicados. Yo siempre cuento y empiezo con esta anécdota. Hace un tiempo atrás, una persona se comunicó conmigo que necesitaban un trabajo mío sobre una situación X de la historia del Perú y que era una revista indexada y era una revista americana. Yo hago mi trabajo, lo envío y como siempre yo firmo con mi nombre y con mis dos apellidos. Primer nombre Augusto y mis dos apellidos, los Taunau Moscol, el apellido de mi padre y el apellido de mi madre. Y siempre respeto el apellido de mi madre porque ella también trabajó duro como mujer que fue para que yo y mis hermanos pudiéramos lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y entonces recibo como respuesta de que debía eliminar el apellido de mi madre porque lo iban a confundir y yo tenía que firmar con mis dos nombres y con un solo apellido, porque aparte que eso era la costumbre que tenían las revistas allá en los Estados Unidos, X, Y, Z más.
¿no? Simplemente les dije que les agradecía por la invitación, pero que no autorizaba yo a publicar mi artículo porque simple y llanamente yo firmo mi nombre y mis dos apellidos. Si no es del agrado de ellos, no hay ningún problema. Trasladé mi artículo a una revista nacional y lo publicó, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿cuántos inmediatamente por el afán de salir en una revista impresa y distribuida desde el imperio serían capaces de incluso de transformar sus nombres y apellidos e incluso hasta trasladarlos al inglés con la intención de salir publicados? Entonces vemos que si este sector que se autocalifica de intelectual, si este sector que se autocalifica de académico está altamente colonizado, ¿cómo de ese sector pueden venir ideas o políticas que nos ayuden a descolonizarnos? Y el ejemplo que les he puesto de esa exigencia extrema, ¿no? De utilizar las normas APA, para mí es el escándalo mayor, porque ni siquiera en su afán de decir que me quiero descolonizar, han sido capaces de cuestionar estas normas y de solicitar, por ejemplo, que para las tesis universitarias, que para los trabajos universitarios, que para las revistas universitarias, sea la autoridad máxima de la Universidad Peruana, la SUNEDU, quien determine las normas. Quizás pongámosles normas SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Pero caer en el facilismo de engancharse con una asociación de psicología, que es algo, una cosa rara, pequeña allá en Estados Unidos, y decir, no, las normas APA, las normas APA. Y yo veo con escándalo ahora que los cursos de metodología de la investigación en las universidades se han limitado solamente a aprenderse de memoria este formato o estas normas para la realización de los trabajos de investigación. Y esto causa pues ya, eh, es el máximo nivel de colonización que viven estas personas. Pero quiero retroceder ahora un poco e ir hacia los albores del siglo XX, hacia la obra de José Carlos Mariátegui, y mucho de lo que actualmente estamos discutiendo o estamos planteando, ya Mariátegui lo había observado en una serie de artículos que luego van a ser compilados en el tomo 11 de sus obras completas, que lleva como nombre Peruanicemos al Perú. Y quiero empezar por un artículo que a mí me parece extraordinario, que siempre invito a leerlo porque tiene mucha actualidad. Es pequeño nomás. Se llama Lo Nacional y lo Exótico. Y lo nacional y lo exótico es precisamente el texto que hoy por hoy deberíamos estar leyendo, quienes planteamos que la solución para el problema del colonialismo que vivimos es simplemente político, es a partir de decisiones políticas y no discursos meramente académicos o discursos meramente, entre comillas, científicos, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo ya me descolonicé, he reemplazado a Marx por Pachacútec y he reemplazado a la moneda por la Pachamama. Esto ya cae en la ridiculez a tal extremo, ¿no? Los pachamamistas, como les quieren llamar, caen en un extremo en el cual están negando una cosa importante, que el desarrollo ideológico y el desarrollo político es universal, no es local. Y cuando caen en ese relativismo, cuando caen en ese relativismo, ni siquiera en el relativismo de Toynbee, ¿no? Sino en otro tipo de relativismo del espacio-tiempo histórico, como le llamaron aquí graciosamente en el Perú, están cayendo en el juego de la gran burguesía, de los intelectuales adscritos a la gran burguesía, quienes siempre nos han dicho, por ejemplo, no, socialismo, el socialismo ha fracasado, el socialismo son ideas que fueron creadas en Europa y por lo tanto el socialismo funcionará pues para Alemania, para esos países, pero el socialismo nunca va a funcionar en América.
¿no? Y lo ven al socialismo y ven las ideas socialistas y ven a Marx y ven a Engels y ven a Lenin como seres exóticos, como lo diría Mariátegui. En cambio, cuando hablan de capitalismo, que también nació en Europa, en las mismas tierras donde nace el socialismo, y cuando se habla de Adam Smith y de Ricardo, que nacieron en las mismas tierras europeas donde nacieron los otros eh, ideólogos que hemos dicho hace un momento, inmediatamente dicen, no, el capitalismo sí funciona, el capitalismo sí es importante para el desarrollo del país. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacen? Disfrazan de nacionalismo sus posiciones reaccionarias. Entonces, en este país se ha llegado a pensar que si el Perú, y aquí viene la trilogía, ¿no? Que si el Perú es capitalista, por lo tanto hay democracia y hay libertad. Que si en el Perú hay democracia, por lo tanto hay libertad y debe haber capitalismo. Que si en el Perú hay libertad, por lo tanto debe haber capitalismo y democracia. Y cosas por el estilo. Entonces, capitalismo y democracia y libertad han terminado como apología de capitalismo. Y los tres elementos reaccionarios frente a quienes postulamos que en el Perú el capitalismo ha fracasado y por lo tanto necesitamos una nueva alternativa de sociedad y de sistema, ¿no? Que es político, lo acabamos de decir siempre, político. Ahora, un elemento importante de todo esto es cómo se va construyendo esta suerte de historia, ¿no? En la cual se percibe el carácter colonial de quienes lo desarrollan. El ejemplo que maneja eh, Mariátegui en lo nacional y lo exótico es el de Tupac Amaru, ¿no? Mariátegui dice claramente, ¿no? Dice, un artificio histórico clasifica a Tupac Amaru como un precursor de la independencia peruana. La revolución de Tupac Amaru la hicieron los indígenas, la revolución de la independencia la hicieron los criollos, ¿no? Hace poco, hace unos años atrás, un historiador estadounidense escribió un libro mal hecho sobre, y le puso todavía la rebelión de Tupac Amaru, y alguien por ahí dijo, el gran aporte es que había demostrado de que la independencia criolla no estaba en función de los planteamientos políticos de la rebelión tupacamarista, porque uno era indígena y el otro era criollo, y eso ya lo había planteado Mariátegui hace un siglo, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento. ¿Y por qué parto del ejemplo de Mariátegui? Y eso es importante siempre decirlo, porque aquellos que todavía miran el Perú como una colonia del imperio, ya sea del imperio estadounidense, ya sea del imperio inglés o ya sea del desaparecido imperio español, perciben y lo dicen abiertamente. Dicen, no, Tupac Amaru no fue un revolucionario, Tupac Amaru fue un rebelde que se peleó por sus intereses y que se sublevó como respuesta a las leyes borbónicas y al aumento de impuestos. Y ahí viene la parte interesante. Minimizan al máximo la figura histórica de Tupac Amaru, despreciando totalmente el movimiento y la revolución del 4 de noviembre de 1780, bajo la idea de, uno, Tupac Amaru peleó por sus intereses; dos, Tupac Amaru inicia su, entre comillas, rebelión como una respuesta a los impuestos de las leyes borbónicas. Pero, ¿no? Pero le decía, sucede algo importante. Eh, Cuando se habla de la independencia de los Estados Unidos, si se dice la revolución americana, la revolución de las 13 colonias, la independencia estadounidense,
Y se dice abiertamente, ¿no?, que pelearon contra los impuestos al té y otros productos más. Y se dice abiertamente que fueron grandes patriotas los que pelearon, pese a que los ejércitos eran dirigidos por George Washington, quien terminada la independencia regresó a su hacienda donde mantuvo esclavos y su familia era comerciante de esclavos. Y luego cuando se habla de la Revolución Francesa se dice la burguesía pelea por sus intereses y la burguesía reaccionó frente a los impuestos que impuso la monarquía autoritaria y entonces sucede algo importante, ¿no? Tres acontecimientos históricos que se dieron muy cerca en el tiempo. Independencia de los Estados Unidos, 1776. Revolución de Tupac Amaru, 1780. Revolución Francesa, 1789. Los dos, el primero y el último, uno realizado en América del Norte y el otro realizado en Europa, son percibidos como revoluciones burguesas contra el antiguo régimen y que fueron parte de una reacción contra los impuestos. En cambio, la que se da en el mundo andino, principalmente en el Cusco, pero que luego se expande por todos los Andes del sur, inclusive el altiplano, y llega inclusive hasta el llano colombiano, venezolano, y hay cartas en Haití, es vista como una rebelión, como algo que solamente fue una reacción frente a impuestos, o lo peor aún, que lo que Tupac Amaru quería es solamente sus intereses. A partir de ello, a partir de ello tenemos como elemento clave, ¿por qué construir la historia del Perú en base a situaciones como la que hemos narrado? ¿Por qué decir que Tupac Amaru, que dirigió una gran revolución andina con características andinas, Luis Evalcárcel se le ha llamado liberalismo andino, eso lo podríamos explicar en otro momento? ¿Por qué llamarle simple y llanamente rebelión? E incluso ahora existen algunos historiadores que le llaman un movimiento muy local, muy pequeño, muy insignificante, ¿no? Y en cambio, ¿cómo visualizar lo que sucedió en Estados Unidos con su independencia y lo que pasó en Francia con su revolución como algo impactante, importante a nivel mundial? Ahí hay un elemento básico de geopolítica para entender lo que llamamos el problema del colonialismo y el problema del neocolonialismo, ¿no? Como sucedió en el Cusco y fue dirigido por un hombre andino, con una mujer andino negra y con miles de seguidores andinos amazónicos, es una rebelión. En el otro caso, como fueron parte de una burguesía blanca, europea o estadounidense, sí es un hecho histórico que marca el mundo, porque luego viene la siguiente construcción. La independencia de 1821, cuando nos la quieren explicar, dicen influencias, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, las ideas liberales, el surgimiento del capitalismo, o sea, como si fuera una cuestión mecánica de causa-efecto. Y no hay para nada una variable interna. Y ahí responde precisamente a aquello que nos han dicho, corriente libertadora del sur, corriente libertadora del norte. Tuvieron que venir desde Argentina, tuvieron que venir desde Venezuela, tuvo que llegar José de San Martín con sus ejércitos, tuvo que llegar Simón Bolívar con sus ejércitos. Perfecto, eso es cierto, nadie lo niega, pero ahí hay un tráfico ideológico. ¿Cuál es el tráfico ideológico? ¿Por qué tuvieron que llegar desde Buenos Aires o desde Caracas ejércitos hacia Lima y luego recorrer el país para terminar con la dominación política española o el gobierno del virrey? Y ahí hay un elemento que no nos dicen y que Basadre en 1947 exigía. Basadre decía en 1947, para entender mejor la independencia del Perú, falta entender el gobierno de Abascal y el ejército de la Concordia.
¿Y qué fue el Ejército de la Concordia? Precisamente fueron batallones formados por la aristocracia y la oligarquía peruana o los criollos nacidos en el Perú, quienes tomaron de su propio dinero para implementar, armar, vestir, uniformar a sus esclavos, a sus siervos, al hombre andino y ejércitos que salieron desde el Perú para acabar con los proyectos independentistas en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en otras regiones. Por eso es que muchos de los que aparecen en el panteón de los próceres y precursores de la independencia del Perú, su formación política, su formación militar es española. Está José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, y está el mismo eh, Ramón Castilla y Marquesado, formado en los ejércitos de su majestad. Entonces, muchos de los que luego van a ser personajes importantes en la primera parte de nuestra historia republicana, que se llama el primer militarismo, fueron varones formados militarmente en el ejército de Su Majestad el Rey de España, provenientes de familias hacendadas o de grandes comerciantes, que en su momento pelearon para España y que luego pelearon para los ejércitos llegados de fuera para terminar con la independencia. Entonces, cuando se dice que el mayor bastión del poderío español en América se encontraba en el Perú y principalmente en Lima, no estamos hablando pues de que España tenía 100.000 soldados españoles afincados en el Perú. No era eso, no es cierto. Lo que teníamos aquí era una clase dominante conformada por criollos, hacendados y grandes comerciantes que eran más hispanistas que los propios españoles, eran más monarquistas que el propio rey y que se sentían más españoles que el propio rey de España y que negaban en todo momento la independencia. Y aquí regreso a lo que dije al principio. Cuando en la actualidad, por una ociosidad mental, se habla del bicentenario y se dice, ah, ya, el bicentenario empieza el 28 de julio de 1821 con San Martín proclamando la independencia y termina el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. Eso es falso. Eso es falso. Esa falsedad se debe a que han copiado automáticamente el centenario. No olvidemos que cuando el Perú llega al centenario en 1921, estaba bajo un gobierno de la dictadura del oncenio de Augusto Leguía. Un Leguía apoyado por muchos intelectuales provenientes de la vieja oligarquía, de la vieja aristocracia y de la nueva joven gran burguesía que emergía en el Perú y que tenían un grave problema. Tenían la obligación familiar de terminar la independencia en 1824 en Ayacucho. Pero si todos sabemos que en 1825 la guerra continuaba en el Callao, porque los castillos del Real Felipe estaban bajo las órdenes del brigadier Ramón Rodil, y Ramón Rodil no iba a negociar. Entonces, ¿qué hace Simón Bolívar? Tiene que traer a uno de sus mejores oficiales allá en Venezuela, Bartolomé Salón. Y Salón es el que sitia el castillo del Real Felipe y el bombardeo, la guerra dura casi todo un año, hasta que intervienen los chilenos Blanco Encalada y hay conversaciones. Y en enero de 1826 los españoles bajan sus banderas del Real Felipe, firman la capitulación del Callao, donde verdaderamente se rinden, reconocen la independencia del Perú y dicen nos vamos y todos los que nos vamos no participaremos nunca más en una guerra contra los países independientes de América Hispánica. Y la pregunta es, ¿y por qué ese acontecimiento tan importante que es la batalla del Callao, que es el bombardeo del Real Felipe, que es la capitulación del Callao de enero de 1826,
la quieren barrer y meterla debajo de la alfombra de la historia, porque quienes estuvieron dentro del castillo de Real Felipe son una gran cantidad de varones aristócratas y sus esposas, y muchos de esos varones firmaron el acta de la independencia. Y cuando vieron que la cosa no iba como ellos pensaron, nuevamente dijeron, viva España, no hay independencia del Perú, y se metieron al castillo del Real Felipe. El mayor ejemplo que tenemos, el marqués de Torre Tagle, que era presidente del Perú, pero fue acompañado por su vicepresidente, por muchos de sus ministros, muchos congresistas y mucha gente de dinero. Y en el Real Felipe, durante el año de guerra entre, los ejércitos independentistas dirigidos por Bartolomé Salón y los ejércitos españoles afincados dentro del Real Felipe dirigidos por Rodil, adentro hubo una población civil en, de marqueses, duques, condes, que fueron muriendo, morían de hambre. Y muchos de ellos fueron patriarcas de grandes familias que luego van a ser muy poderosas económicamente hablando y por ende política, social y culturalmente en el Perú del siglo XIX y en el Perú de una parte del siglo XX. Entonces, a muchos intelectuales en 1921, 1922, 1923, no les convenía aceptar que su familiar, su antepasado, había muerto dentro del castillo del Real Felipe, peleando o resistiendo como español en contra de la independencia del Perú, si supuestamente ellos descendían de familias que habían apostado todo por la independencia. Vemos el manejo político de la historia. Por eso es que nosotros, en un artículo, que creo que ya se los he pasado también a Germán y a ti, Jorge, ¿no? Que lo estoy publicando por partes, Sí, estoy planteando de que el bicentenario en realidad termina en enero del año 2026, cuando el Real Felipe vuelve, porque era un territorio ocupado por los españoles, que estaba bajo protección y bandera española. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra un elemento muy importante. Nuestra clase dominante, porque el Perú no tiene clase dirigente hasta el día de hoy, nuestra clase dominante es altamente alienada y es altamente colonizada. Es colonizada en sus aspectos económicos, en su aspecto político, en su aspecto social, pero principalmente en su aspecto cultural. Y no olvidemos que muchos intelectuales, incluso hasta la actualidad, están al servicio de esa clase dominante, escriben a favor de esa clase dominante. Por eso es que no se ha querido cuestionar para nada lo del bicentenario. Ya, 9 de diciembre, ganamos en Ayacucho, 200 años, bajamos la cornisa, se acabó, ya nadie recuerda nada. Pero la propuesta es, si eso lo hace la clase dominante que está en el poder en este momento, controlando el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo con grandes bancadas, es respuesta popular y sobre todo de los sectores populares del Callao, decirles, no señores, la independencia termina aquí, en el Callao. Es más, en el documento que les he mandado, les demuestro que José de San Martín le cambia el nombre al castillo del Real Felipe y le cambia el nombre a todas las instalaciones. Y por un decreto ley es Leguía quien le vuelve a dar el nombre del Real Felipe y le vuelve a dar el nombre de las instalaciones de la época de la dominación hispánica, ¿no? Y también lo saben ustedes en un discurso, en el discurso del 28 de julio de 1921, cuando Leguía prácticamente le pide perdón a España por la independencia y le dice, madre patria, y como es madre, las madres saben perdonar a los hijos cuando cometieron un error.
el discurso de Leguía de 1921, del 28 de julio, el discurso del centenario, entren ustedes, está en la página del Congreso de la República, están todos los discursos presidenciales, ahí lo pueden encontrar, léanlo. Es un discurso donde Leguía prácticamente le pide perdón a España por la independencia, lo que demuestra pues el alto nivel, ¿no? de alienación y de colonialismo que tiene nuestra clase dominante. Con esa clase dominante y con intelectuales al servicio de esa clase dominante, entonces es que tenemos esto que hasta ahora, ¿no? Está presente en todos los momentos y en todos los niveles. Un colonialismo, no tenemos que soportar la presencia de un ejército de ocupación extranjero para hablar de colonialismo. Pese a ello, hay bases extranjeras en el Perú, ¿no? Pese a ello, el Congreso de la República le ha dado autorización muchas veces para que ejércitos extranjeros entren portando armas al Perú, lo cual jamás debe permitirse. Pero bueno, pues. Y lo más importante, y lo decía Flores Galindo en su pequeño texto, dos ensayos sobre José María Arguedas. No debemos confundir, por favor, no debemos confundir colonialismo con influencias culturales. Una cosa es la dominación cultural, que es parte del colonialismo y del neocolonialismo, y otras son las influencias culturales propias de las culturas en expansión. Me explico mejor. Dice Flores Galindo que cuando José María Arguedas visita Huancayo, visita el Valle del Mantaro, se da cuenta de algo. Se da cuenta de que todas las bandas musicales de Jauja, de Tarma, de Huancayo, todas utilizan como principal instrumento musical el saxo, ¿no? Y todos sabemos que el saxo no es de origen andino, ¿no? Y el saxo tampoco es de origen estadounidense, el saxo es de origen belga. Fueron utilizados marcialmente por los músicos belgas, quienes llevan luego el saxo hacia Estados Unidos, y los músicos de color negro del sur de los Estados Unidos toman el saxo y le dan su esencia musical, dice Arguedas, dice Flores Galindo. O sea, el saxo blanco belga ahora se convierte en el saxo de los negros del sur de los Estados Unidos, quienes lo utilizan para su música, para el blues, para el jazz, para el gospel. Y luego en toda la región del centro del Perú, copado por grandes mineras estadounidenses, donde muchos ingenieros y muchos trabajadores venidos desde el imperio que utilizaban el saxo, el músico andino lo vio, se enamoró del saxo, lo tomó y le dio su forma de tocar. Hoy por hoy, y eso lo dice Sonia Goldenberg en su famoso y hermoso documental El País de los Saxos, que lo pueden ver en YouTube. Está en YouTube El País de los Saxos. Es un documental, ya tendrá aproximadamente unos 20 años, de Sonia Goldenberg, y es hermosísimo, ¿no? Donde demuestra que hay un saxo andino, pero el saxo no es andino, no, el instrumento como objeto cultural viene de Europa, viene de Estados Unidos, pero la forma de tocarlo, de interpretarlo, es netamente andino. Tanto así que saxofonistas de jazz de los Estados Unidos se quedan asombrados cuando escuchan al andino peruano, al andino del centro del Perú, de las regiones huancas del Valle del Mantaro, tocar el saxo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos diciendo este ejemplo? Porque una cosa es colonialismo y otra cosa son influencias. Eso hay que dejarlo bien en claro, porque aquí podemos caer en también aquellos que dicen, no, fuera todo lo occidental, muera todo, no queremos nada. Y eso es irrealizable en un mundo actual.
¿no? Incluso antes de la llegada de los occidentales a nuestras costas, el hombre andino del Perú comercializaba con el hombre de Mesoamérica, actualmente México, y ya había un intercambio cultural comercial. Objetos importantes allá eran utilizados y reutilizados aquí y se reformulaba la manera de utilizarlo. Igualmente, objetos creados aquí eran llevados hacia allá y allá los utilizaban y los reutilizaban según su necesidad. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. ¿Y cómo se los digo? Por ejemplo, yo me sorprendo cada vez que escucho personas que andan molestas porque una película peruana que a ellos les ha gustado no ha sido nominada en los premios Oscar. Eso, por ejemplo, es colonialismo. Eso es colonialismo. Cuando se nos dice, esta película, que es la mejor película del Perú, eh, no está en el premio Oscar. Ese es un pensamiento colonial. O sea, yo creo que lo que yo hago debe ser premiado por el imperio para demostrar que es bueno. Y si yo hago música y el imperio me lo premia, como los premios que dan actualmente, y regreso al Perú con mi premio, o soy un gran músico porque soy reconocido allá. ¿Se dan cuenta? Cuando la cuestión política es al revés. Primero hay que ser reconocido aquí para poder luego saltar. Ese es el ejemplo que tenemos, y lo digo abiertamente, de los hermanos mexicanos. El cine independiente mexicano ha dado grandes artistas y ha dado grandes directores de cine. Y esos grandes directores de cine mexicanos consagrados en México y en América Latina, luego han partido a Hollywood, han participado, han dirigido películas y luego han recibido premios Oscar al mejor director. Pero ellos ya eran importantes en México. Lo mismo sucede en España. Grandes actores españoles y directores de cine de España, luego de ser importantes en España, en Europa y en América Latina, viajaron a Hollywood, completaron su formación, fueron premiados en Hollywood, pero eso no significaba que recién iban a ser conocidos. Acá tenemos al revés, ¿no? Acá tenemos la idea de que primero me debe, el imperio me debe premiar para yo ser conocido, ¿no? Lo mismo sucede en la literatura. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso a qué se debe? Se debe sencillamente a que, por ejemplo, ese remedo de Ministerio de Cultura que tenemos, que en realidad de Ministerio de Cultura no tiene nada, no gestiona la cultura de los peruanos para los peruanos primero y luego para los demás. El Ministerio de Cultura que tenemos es una subsidiaria de todos los intereses comerciales habidos y por haber en el extranjero, ¿no? Y recién cuando esos intereses comerciales se han impuesto, recién ellos hablan de Perú, pero de Perú como subsidiario. Entonces, no podemos descolonizarnos o no podemos descolonizar el país si nosotros como individuos no nos hemos descolonizado. Pero el proceso de descolonización es un proceso político, es un proceso de decisión política, no es un proceso individual, no es un proceso de rebeldía. ¿Por qué? Porque el sistema vigente ha sido hecho, edificado y se sostiene sobre esa política de colonizar económica, cultural, política, educacionalmente, todas aquellas regiones que el imperio necesite para poder sostenerse en el máximo nivel del control de la humanidad. Entonces, no es que los intelectuales, los profesionales, los profesores universitarios, ¿no? Eh, yo he visto algunos, ¿no? Dicen, eh, y no quiero caer más, ¿no? Dicen, yo estoy descolonizado porque yo ya no digo América.
Ahora le digo el nombre de que le decían antes de América. O sea, creen que porque utilizan un nombre anterior o un nombre posterior, ya están descolonizados, ¿no? La política la acción descolonizadora es una acción política, ¿ya? Es una acción política, no es una acción de que a mí me parece, que yo creo, ¿no? Y para ir terminando, ya en 1929, ya en 1929, en un hermoso artículo escrito por Jorge Basadre que se llama Marx y Pachacútec, Basadre, que es un artículo que estamos terminando de escribir para publicar, ya Basadre llamaba la atención sobre eso, ¿no? Basadre decía que hay un extremo, ¿no? Que dice, necesito entender a Marx para entender el imperio de los incas. Y hay otro extremo que dice, no, yo no necesito a Marx porque yo tengo a Pachacútec, ¿no? Entonces, ambos extremos, aquellos que dicen, yo no quiero nada con Occidente, yo no quiero saber nada con el mundo, yo solamente vivo de mí mismo, ¿no? Están cayendo en utopismos, en situaciones bastante utópicas. Acá hay un hecho importante, la historia de un país es parte de la historia mundial. Debemos entendernos como parte de esa historia mundial y saber también entender dónde debemos empezar. Como les dije hace un momento, una película de una película peruana no necesita ganar el Oscar para hacer una gran película. Necesita ser premiada en su país de origen, aquí en el Perú. Pero si el Ministerio de Cultura no hace sus funciones, es simple y llanamente porque el Ministerio de Cultura está dirigido y está compuesto por personas, por ciudadanos peruanos altamente alienados con muchos intereses comerciales hacia afuera y no hacia adentro.